En este vídeo encontrarás algunos consejos que puedes usar específicamente para aprender el japonés. La clave es evitar perder el tiempo aprendiendo cosas difíciles pero a la vez no muy útiles, y concentrarse solo en lo importante. Esto siempre es útil, pero con el japonés enfocarte solo a lo importante es casi imprescindible, porque se trata de un idioma muy diferente y por lo tanto bastante complejo. El japonés tiene 4 cosas específicas que funcionan un poco diferente comparado con otros idiomas. Estos son la escritura, gramática, cultura y sonidos. No tienes que aprender a escribir el kanji desde el principio. El kanji tiene muchísimos caracteres, lo que significa que te llevará muchísimo tiempo si decides aprenderlos todos, y esto te va a desmotivar. En lugar de esto, es mejor aprender solamente hiragana y katakana, y poco a poco, como vas a ir aprendiendo el idioma, vas a empezar a reconocer algunos caracteres de kanji también. De esta manera, poco a poco aprenderás muchos caracteres solo por practicar el idioma, y luego, cuando tengas un nivel alto, podrás practicar la lectura, y con esto tus habilidades de leer y de aprender más kanji van a crecer muchísimo. Si un día vas a querer poder escribir usando kanji, empieza primero con cosas básicas. Aprenda a escribir tu nombre, a qué te dedicas y de dónde eres. Pero recuerda que para la mayoría de las personas es mejor primero llegar a un nivel alto de japonés y luego empezar a aprender a escribir. Puedes hacerlo antes también, pero solo si te gusta mucho practicarlo. Si no, entonces no lo hagas porque puede que vas a perder la motivación. La gramática japonesa usa reglas y construcciones algo diferentes comparado con idiomas europeos. Si tienes buenas capacidades de análisis, lógica o matemáticas, puedes empezar a aprender tú solo las reglas gramaticales, usando manuales de idioma japonés. Pero si al pensar de aprender tantas reglas ya pierdes ganas de estudiar, o simplemente no puedes memorizarlo todo, te recomiendo evitarlo o hacerlo solo un poco. Pero en este caso, ¿cómo vas a aprender la gramática y hablar correctamente? Pues según vas avanzando, usando una app, manuales o cursos del japonés, poco a poco vas a saber cada vez más palabras. Y en lugar de solo repetir las palabras, encuentra las frases que contienen estas palabras y repítalas enteras. De esta manera vas a entender cada vez más cómo funciona el idioma, cuál es el orden de las palabras y cómo cambian verbos u otras palabras en la frase. Es una manera pasiva de aprender la gramática. Luego, en un nivel más avanzado, puedes leer en japonés y esto te va a ayudar también. La cultura japonesa tiene muchas cosas que la hacen única o especial, y algunas de estas cosas las puedes aprovechar a tu favor para ayudarte a aprender mejor el idioma. Una de estas cosas es el karaoke. En Japón es muy popular cantar canciones donde tú tienes que leer el texto de la canción y hacerlo correctamente. Si te gusta la música japonesa y ya conoces algunas canciones, busca el texto de la canción, pon un esfuerzo para aprender a leerlo correctamente, y entonces empieza a cantar. Si te gustan estas cosas, esto puede ser una manera muy divertida para practicar el idioma y aprender muchas palabras nuevas. Otro aspecto de la cultura popular japonesa es manga y anime. Anime es un tipo de series animadas muy popular en Japón. Si encuentras algo que te gusta, puedes mirarlo y así practicar el idioma. Los mangas son publicaciones de historias con texto y dibujos. Existen muchos géneros diferentes y puedes encontrar lo que te gusta a ti. Algunos géneros los puedes encontrar en el internet. Si te gusta la lectura pero todavía no te ves capaz de leer un libro en japonés, manga puede ser una opción buena porque los dibujos te ayudan a entenderlo todo mejor. Y al leer el texto que está al lado, practicas el idioma. Otra cosa diferente del idioma japonés son los sonidos. El japonés tiene algunos sonidos muy parecidos, que suenan casi iguales uno a otro a todos los que no conocen el idioma. Por eso es necesario saber distinguirlos, y la mejor manera de practicarlo es escuchar los hablantes nativos del japonés. Mira muchos vídeos, películas, anime o series en japonés, y como lo digo siempre, encuentra algo que te gusta. La lengua es diferente y por eso es necesario pasar muchas horas entrenando el oído y escuchando sonidos nuevos. Y es mejor hacerlo escuchando un contenido que nos encanta. Y ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo aprender el japonés desde cero? ¿Y cómo avanzar? Primero, empieza con pocos materiales de estudio. Si usas muchas cosas diferentes a la vez, vas a tener la sensación de que avanzas poco, y esto no te motiva mucho. Empieza usando una app, un manual de aprender el japonés o un curso en el internet. Y en este momento, usando estos recursos, empieza a aprender la escritura, hiragana y katakana. No te esfuerces mucho para memorizar los kanji, por lo menos no en este momento. Segundo, cuando ya crees que puedes hacerlo, empieza a mirar vídeos en japonés, y solo los vídeos para estudiantes, donde se usan palabras simples y se habla lentamente. Sigue usando materiales de estudio que usabas antes, la app, manual o el curso. Tercero, cuando avanzas aún más, busca vídeos más interesantes, algunas películas, anime o series. Mirando esto, aprenderás a distinguir los sonidos difíciles y entenderás aún mejor el idioma.
Si no lo entiendes bien, vuelve a videos simples hasta mejorar tu habilidad de entender el japonés. Sigue usando otros materiales de aprender el idioma. Cuarto, atrévete a hablar un poco. Para hablar puedes usar una app que se llama Saito-san, donde puedes hablar con personas del Japón que no conoces. Hay muchas personas que se sienten solas y que solo quieren hablar con alguien. Puedes aprovecharlo y hablar con ellas para practicar el idioma y hacerlas compañía. Pero cuidado, porque allí es posible encontrar todo tipo de personas y no todos tienen buenas intenciones. Quinto, cuando ya has hablado con personas, empieza a leer para poder luego hablar mejor. Usa libros o manga, lo que te gusta más. Y finalmente, la mejor manera para perfeccionar el japonés es viajar a Japón, pero una vez allí es mejor ir a pueblos, porque en las ciudades japonesas hay muchísima gente que va a querer conocerte solo por poder practicar inglés contigo. Por eso es mejor ir a un pueblo y así formar parte del auténtico mundo japonés. ¿Cuál es tu experiencia con el japonés? ¿Qué opinas de los consejos de este video? No uses todos estos consejos, usa solo aquellos que crees que te van a servir. Todos somos diferentes y aprender un idioma es un camino diferente para cada uno de nosotros.